Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Espero que todas sus actividades hayan terminado lo mejor posible Buenas noches. en una nochecita un poco lluviosa y que espero que no nos vaya a afectar el tiempo. El día de hoy vamos a continuar con la clase de traumatología forense. Y hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que son las heridas. Es muy importante pues que entendamos realmente lo que son las heridas. A veces se siente un poquito monótono y todo, pero esto nos va a servir, así como discutíamos con los compañeros de la otra sección. A veces se pregunta uno, mire, ¿para qué me puede servir todo esto? Y era lo que yo les decía, esto es una cultura general y es un tema bastante importante que hay que entender, sobre todo para alguien que va a asistir sobre el derecho procesal penal. Y entonces esto uno tiene que no quedarse en las nubes, porque es obvio que uno no va a ser médico forense, pero tiene uno que entender el trabajo que hace el médico forense, y por eso era que al principio del curso les decía que era la medicina forense y cuál era la importancia de saber la medicina forense tanto para el juez como para el fiscal, para el abogado, para todos los interesados, y cuál era la función que desarrollaba un médico forense. Él lo que hace es la investigación y tiene los conocimientos para saber de todas las heridas, y entonces pues uno debe de tratar, no de ser el doctor en ello, pero sí entender para que a uno pueda dirigir bien su estrategia cuando está actuando como abogado litigante, tanto en el lado de la defensa o el lado de la fiscalía, del Ministerio Público. Entonces, por eso no quiero que se me van a aburrir, pero esto es parte de la medicina forense y que hay que entender qué es lo que se hace. Hoy vamos a continuar, y entonces cuando hablamos acerca de las heridas, hablamos lesiones en general, pero ya hablamos sobre lo que era la equimosis, el hematoma y cómo evolucionaban todo ello, hasta ahora llegar a lo que van a ser las heridas. Pero siempre hacer un énfasis que para determinar la ubicación de las lesiones en la superficie del cuerpo, pues los médicos forenses tratan de seguir las divisiones de la misma, a tal grado que utilizan para saber todo lo que sucedió a nivel de cabeza, de cara, de cuello, de tórax anterior, de brazo, antebrazo y manos, y abdomen, pelvis y miembros inferiores. Importantísimo es que cuando un médico forense investiga y va a hacer una necropsia o va a identificar cierto tipo de lesiones y las tiene que dejar plasmadas en donde exactamente se localizaron, toma
a la persona o al cadáver o a la persona viva que esté de frente y de parada de la cabeza hacia arriba y con los brazos a los lados y la palma de las manos hacia adelante. Entonces, esa es la posición anatómica que tienen que llevar para hacer la respectiva distribución y el esquema o el dibujo en donde están ciertas lesiones. Esto lo siguen los forenses y es muy importante saberlo. Y pues el cuerpo humano, como es simétrico, pues es dividido en dos. La simetría es que tanto de un lado como del otro está igual, y entonces así es como el forense dice, a partir de esta línea media que está del ombligo hacia arriba y hacia abajo, entonces ya dice que es del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y del lado izquierdo. O sea que esto es muy importante saber, porque cuando uno está tratando de defender, tiene que saber a partir de dónde es el lado derecho y a partir de dónde es el lado izquierdo, aunque uno no sea médico forense. Igual, pues, por el médico forense no tiene como todas esas líneas, sino que tienen unos esquemas en donde ellos pueden dibujar precisamente en donde encuentran esas heridas. Ahora, ¿qué es herida? Una herida, pues, el Diccionario Real de la Academia Española la define como una perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Cuando hay ese desgarramiento, dice nada más en algún lugar, entonces debemos de decir que es a través de la piel, porque todo el cuerpo humano está cubierto de piel. Entonces, por eso es que ahí dice en algún lugar de un cuerpo vivo. Ya científicamente, pues lesión normalmente sangrante que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo, o sea, la piel, como consecuencia de un corte, un disparo, una presión o un roce, o sea, un golpe con algo o un roce al querer rozar un cuerpo extraño sobre el cuerpo de una persona. Entonces, ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa ahorita con las armas, las heridas que dejan las armas blancas. Posteriormente vamos a ver, cuando veamos balística, vamos a ver las heridas por arma de fuego. Y entonces ahí pues tenemos que entender cómo se ve una herida de entrada y la herida que deja una salida que no es igual. Entonces, las armas blancas, las heridas por arma blanca, pues estas armas son instrumentos compuestos por una hoja o un cilindro metálico con punta o sin punta. O sea que cualquier instrumento, ya sea natural o artificial, que corte o penetre los tejidos corporales de manera similar, también pueden causar lesiones parecidas. O sea que pueden haber instrumentos naturales que puedan ser considerados como armas blancas y hechizos como artificiales que también son considerados como tal. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las armas blancas? Entonces, unas fabricadas
y las otras improvisadas. O sea que de acuerdo con su origen y propósito, para lo que vayan a servir, las armas blancas se van a clasificar en fabricadas y en improvisadas. Las fabricadas, pues son todos esos cuchillos, puñales, punzones, machetes, flechas, etcétera. Y las improvisadas, pues son esos fragmentos de vidrio o de metal afilados, los famosos destornilladores, tijeras, alambres, las hojas de afeitar, palas o hélices de vehículos. Entonces, todo esto son armas blancas improvisadas. Sin embargo, pues tenemos que fundamentarlo y la ley así lo establece. En la ley de armas y municiones, en su artículo 13, ahí establece qué son las armas blancas. Ese artículo hay que ir a leerlo bien y ahí dice exactamente cuáles son, cómo son consideradas las armas blancas, tanto de uso personal como las armas blancas deportivas o las armas blancas de uso bélico, que son exclusivamente de las fuerzas de seguridad. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, las de uso personal o de trabajo, son los cuchillos o de exploración o supervivencia, los instrumentos de labranza, etcétera, navajas de bolsillo y todo. Y cuando habla de las armas blancas deportivas, pues son las ballestas, arcos, flechas, todo. Ese artículo establece cuáles son las armas blancas. Ahora bien, ¿por qué se llaman armas blancas? Y el adjetivo blanca proviene del brillo de la hoja, que algunos confunden con el blanco. Pues pueden ser plateadas, pero así se quedó y por eso es que se quedó con el nombre de arma blanca. Las lesiones que causan estos agentes se van a dividir en dos grandes grupos. O sea que un arma blanca puede provocar una lesión tanto superficial o profunda. Es tan sencillo. O sea, un arma blanca puede provocar una herida superficial o una herida más extensa, que es en profundidad, entonces son profundas. En esa clasificación, las heridas producidas por las armas blancas pueden ser cortantes, punzantes, punzocortantes o cortocontundentes. Cada una de ellas va a tener cierta característica, por lo tanto va a ser importante tal vez únicamente verlos, lo van a entender mejor con las imágenes. Cuando hablamos de cortantes, pues una herida cortante, como por ejemplo esta en la cara, las heridas cortantes se caracterizan por la regularidad de los bordes, o sea que al cortarse, el borde se separa y es regular, o sea, un borde limpio, que así como se separó, así se puede volver a unir. Y esto es lo que hacen los cirujanos cuando tienen que suturar una herida de estas. Los bordes son bien limpios. Van a tener otras características y es que por el tipo del corte siempre va a tomar un aspecto fusiforme u ovalado. Entonces, una herida cortante no va a ser igual que una herida contusa, o sea, contundente, que se recuerdan ustedes el día de ayer que cuando hay una contusión,
un cuerpo grande, la piel estalla y los bordes no son regulares, sino son irregulares. Entonces, las cortantes son regulares. Algunas de ellas no son muy profundas y aunque otras pueden cortar un poco más y hacerse profundas, pero tienen la característica de no van a tener ningún puente entre este borde y el otro borde. O sea que si uno con los dedos trata de aproximarlos, se unen perfectamente y así es como se reparan este tipo de heridas. Ahora bien, hay distintas formas y va de heridas cortantes y va a depender del instrumento que haga el daño. Y por lo menos podemos distinguir que en todas las heridas, los extremos, o sea, en estas puntas de aquí y de acá, todos terminan en una colita. Y eso es lo que les llaman en las heridas las coletas, colas o coletas, que es de la entrada y la salida. Como es cortante, puede ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y dependiendo del instrumento, este puede al principio penetrar y al movimiento que se haga, como tiene filo, puede provocar el corte y hacer una herida con bordes no específicamente fusiforme, pero siempre sigue el mismo patrón, con las mismas coletas, y por eso es la característica de las heridas superficiales. Entonces, estas obviamente, aunque sean muy pequeñas, dependiendo el sitio anatómico, ahora si ya se recuerdan a cuando vimos la posición anatómica, puede ser tan pequeña, pero si está muy cerca del corazón, pueden ser, obviamente van a hacer mucho daño. Ahora bien, esas heridas cortantes, cuando son superficiales, entonces son las que mejor se pueden ver, que están los bordes lisos. Y el largo, pues, va a depender el objeto con el cual se hizo. Por ejemplo, esta con una hoja de afeitar, e igualmente en esta, pero siempre hay un extremo que son las coletas. Alguien me pregunta, pero mire, ¿para qué me puede servir a mí saber eso? Precisamente eso es el informe que presenta el médico forense, y cuando usted tiene las fotos y le toca ir a observarlas y tratar de, en base de ello, buscar su estrategia para destruir la prueba y todo, tiene que saber algo de este tipo de lesiones. Y para eso es que nos puede servir la medicina forense. Igualmente, hay heridas cortantes que se van un poquito más profundas y que dejan un colgajo, o sea, una parte de pellejo. Perdonen por lo burdo, pero para que se entienda, se queda una parte del pellejo. Y entonces no es con borde regular, pero sí tienen un colgajo. Eso va a depender del instrumento con el cual y el movimiento que haya hecho el delincuente con el arma. Y entonces, si es colgajo, pues
tratará artísticamente el cirujano que tenga que, si la persona es viva, para suturarlo y poder reparar, y eso es el trabajo que hacen los cirujanos plásticos reconstructivos. Entonces, ese pedazo que queda, pues es lo que se llama colgajo. La gente dice, le quedó un chirajo de piel ahí. Pues eso es esa es la palabra colgajo. Luego de cortantes, tenemos las heridas punzantes. Perdón. Esas heridas punzantes, pues dejan un solo orificio y va a depender la profundidad y el tamaño del objeto. Así es el daño que puedan producir. Muchas veces estas heridas son pequeñas, redondas u ovaladas o en forma de estrella, y que va a depender del tipo de arma. Estas pueden ser considerables de gravedad dependiendo del sitio en donde se produzca la lesión. La trayectoria va a depender de ello, más que todo del sitio de donde se produjo la herida, y en algunas regiones puede ser de que el largo entró por un lado y salió por el otro, y entonces deja un orificio de entrada y uno de salida, que muchas veces puede dar motivo a confundirse con una herida por proyectil de arma de fuego. Aquí en este tipo de armas pues están los picahielos o punzones. Esos tienen la característica de que en la parte superficial no hacen mucho daño, sino que es al movimiento interno que se le haga al instrumento, al arma, y así va a ser el daño que pueda producir internamente. Están los destornilladores, las varillas metálicas puntiagudas, los cepillos dentales y los mangos de las rasuradoras, situaciones que se ven en los centros carcelarios. También están las tijeras, las agujas de tejer, alambres y clavos. Esas heridas punzantes, como les decía, pueden ingresar y no provocar mucho problema cuando son localizadas en sitios como en un brazo, que no pueda haber mucho tejido que dañar. Sin embargo, tendría que tener mucho pulso y suerte como para penetrar y llegar a ocasionar un daño a una arteria, y entonces convertirse en una herida mortal. Pueden atravesar, y al atravesar puede tener un orificio de entrada y también un orificio de salida, y entonces confundir con una herida de arma de fuego. Como hay punzantes, también hay punzocortantes. Estas son consecuencias de las acciones de penetración y de corte. O sea que tiene una forma puntiaguda, pero a los lados tiene bastante filo. O sea que es punzo cortante. Entonces va a depender de la profundidad de los tejidos o cavidades corporales, y así es como va el daño que va a provocar. El tamaño y la forma de la herida en la piel, pues su componente va a ser muy superficial, pero va a depender de realmente el arma y el tamaño del arma
el daño que pueda provocar. Estas regularmente cuando se hacen lesiones, y esto es en personas vivas, acuérdense que los médicos forenses, al hacer clínica forense, solo evalúan a personas vivas. Y entonces aquí se dan mucho ese tipo de lesiones, lesiones cortantes, lesiones con hojas de afeitar, con navajas, etcétera. Y entonces muchas veces también los cirujanos, cuando suturan a estas heridas, deben seguir unas líneas que si usted al hacer contraer su piel, puede ver usted esas líneas, y son las líneas de Lange o de Langer, y esas son las líneas que los cirujanos tienen que tratar de hacer coincidir para que se haga una buena sutura, una buena cicatriz. Eso puede ser motivo de mala práctica dependiendo de quién lo haga, y por eso es que hay demandas por lo mismo. Por lo tanto, por eso es que le pongo esa diapositiva en esta clase. Las heridas punzocortantes pues van a depender del filo del arma. Hay heridas de arma de un solo filo o de dos filos, o heridas de torsión en la cual pueden provocar dependiendo del movimiento, y entonces dan este tipo de heridas. La herida va a depender esa herida punzocortante, va a depender del sitio en la cual haya provocado el daño. No es tanto el tamaño, sino como el sitio donde pueden estar. En la espalda, pues si son muy profundas, pueden provocar lesión pulmonar, pero puede irse superficialmente y esta herida no puede ser tan dañina, y esta pequeña puede ser más mortal, ya que está del lado izquierdo y en el tórax izquierdo, es el sitio del corazón, y esa fue una de las causas por la que esta persona pudo haber fallecido. Así como hay heridas punzocortantes, están las cortocontundentes. Estas cortocontundentes es corta, pero por la acción y la fuerza energética del instrumento, provoca daño en los tejidos, y hay destrucción del músculo y puede llegar hasta provocar fracturas. Entonces esto resulta de la acción combinada del peso y la penetración del objeto. Aquí se miran los machetes, las hachas, hélices de los motores y en general cualquier instrumento de características similares. Aquí pues les hago un resumen comparativo. No es que yo haya hecho las diapositivas, sino que está de un libro, y se las comparto, y en la cual pues está el instrumento y el tipo de lesión que provoca al entrar y la profundidad del mismo. Están las lesiones, los instrumentos punzantes, hay un orificio de entrada y la penetración. Hay el cortante, que provoca y siempre de bordes regulares, con sus coletas, sus colitas, y que uno al nomás ver dice es un arma cortante. El corte no es muy profundo. Y el corto contundente, cortó,
pero con la contundencia y la energía destruyó al tejido y entonces provoca una lesión más grande. Y el abrasivo, pues que es muy diferente. El abrasivo solo provoca lesión superficial a nivel de la piel. Esta diapositiva, pues la lesión por agentes mecánicos, tenemos que ver el resto de las lesiones, de las heridas y de imágenes para poder entender. Pero aquí se los dejo, las equimosis, por qué se dan en heridas cortantes, cómo pueden quedar, las lesiones por agentes físicos en las quemaduras, por calor húmedo, el vapor y el líquido de ebullición, y las lesiones por agentes químicos cuando son los envenenamientos. Pero como eso todavía no lo hemos visto, vamos a dejarlo de último para poderla interpretar. Hasta aquí creo que terminamos lo que son la traumatología forense, en donde vimos las lesiones, tanto las lesiones contundentes, contusas, hasta las heridas que pueden ser superficiales o profundas, y dentro de ellas pueden ser cortantes, punzantes, punzocortantes y cortocontundentes. Para mí creo que esto es todo. Cumplimos con llenarle la expectativa de este curso con este tema. Sé que es bastante difícil. En un mes tenemos que ver tantas cosas. Nos faltan ver todos los cambios que se ocasionan con la muerte, cómo son los cambios en el embalsamamiento y todo, algo que únicamente pues nos lleva a verlo como una cultura, pero que es muy importante entenderlo para dentro de lo que es el campo jurídico y sobre todo lo procesal penal. El día de mañana vamos a hacer en la comprobación de lectura, en donde se presentan otro tipo de lesiones, como son las lesiones por accidentes de tránsito. Y entonces ya ustedes eso ya lo entienden, y entonces el día de mañana vamos a resolver el examen, el cual va a estar a través del mismo el Classroom, y yo les voy a hacer el examen, y ahí lo vamos a desarrollar en el periodo de clase. Como siempre, preguntarles, ¿hay alguna pregunta? Y vamos a ver qué pasa. Adelante, Betsy. Buenas noches, doctor. Solo con una pregunta. No me quedó claro por qué en las heridas punzocortantes la de mayor magnitud no tiene grandes problemas y la pequeña sí puede tener grandes problemas. Sí. Incluso causar la muerte. Sí, todo va a depender del sitio anatómico. Si, por ejemplo, yo le ponía vamos a ver, aquí estaba la imagen. Vamos a ver, perdone, aquí está. Por ejemplo, estas son unas imágenes de varias lesiones punzocortantes, ¿sí? Esta está en el brazo izquierdo. Esta un poquito más superficiales, que se ven superficiales, están en el tórax izquierdo. Y en el tórax izquierdo lo que usted tiene es su corazón. Aquí son en la parte posterior del tórax. Y aquí pueden estar los pulmones
o simplemente dependiendo de la profundidad puede encontrar únicamente tejido muscular dependiendo hacia dónde se pueda dirigir el arma blanca. Aquí se mira tan pequeño y de borde, pero al penetrar, penetró el corazón, y el corazón es un tejido muscular y sangró y provoca la muerte. Puede ser de que esta tan sencilla y tan pequeña no sea del mismo tamaño como esta, y que esta realmente provocó la muerte y esta no. O puede ser al revés. Todo por eso le digo que es dependiendo del arma, la profundidad, pero principalmente el sitio en donde esté la lesión. Hay lesiones cortantes a nivel de piel que no provocan mucho problema, pero que si son a nivel de cuello, pueden cortar una vena o una arteria, una carótida y fallecer por hemorragia y ahí estuvo. Entonces, eso va a depender de la región anatómica. Por eso era que les explicaba que la posición anatómica tenía que ser exactamente de cabeza, de frente, con los brazos a los lados y con las palmas de las manos hacia adelante, para poder establecer como una regla, que es lo que siguen los médicos forenses. Y por eso que es la denominada posición anatómica. No sé si está contestada su duda. Sí, muchas gracias, doctor. Ya me dijo claro. Gracias. Bueno, algo más, jóvenes. Tienen tiempo. A ver, Edgar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Sí. Dígame. Pues acá solo con una consulta. Tenía dos, pero ya me acaba de quitar la primera. El sitio más peligroso para una herida punzocortante sería el tórax. Tórax. Ok. Es un área muy vital, ¿verdad? Porque en el tórax están los pulmones, y que si puya, rompe la pleura hacia adentro el arma, puede quedarse atrapado el aire y entonces morir por un problema de tórax a tensión, o lesiones al nivel del corazón. Estamos hablando de arma blanca, ¿verdad? Entonces, o a nivel de cuello, que es donde usted ve que está muy de moda esas lesiones que están provocando, casi decapitando a las víctimas. Gracias, doctor. Mi otra pregunta ¿Sí? sería, ¿en qué tipo de categoría podemos clasificar los aruñones? ¿Sería un corte o serían abrasivos? ¿Los cuales? Los aruñones. Los aruñones. El aruño es abrasivo, ¿verdad? Es una escoriación. Acuérdense que ayer lo vimos, ¿verdad? Que es una escoriación. Es un aruñón. Y eso regularmente solo se pierde la epidermis, la primera capa de la piel, y eso se va a regenerar y probablemente no le deje mucha cicatriz. O sea, gracias, doctor. Es superficial, solo que no es arma blanca. Y se recuerda que no es arma blanca. Las uñas no son arma blanca, pero vaya, si no cortan, va, compañeras.
Más si es con despecho, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Ah, bueno, así las quiero escuchar porque si no, sí, no se dejen, por favor. Hay unas uñitas que ahora se sacan filo. Entonces, eso es es una forma de ver que pueden ser eh, punzantes y cortantes, ¿verdad? Pero al movimiento es donde pueden provocar una herida superficial. Cortante. Algo más. Tenemos tiempo. Ahí se recuerdan, por ahí les va a hablar Diego, que creo que se recuerdan de su asistencia, porque ahora sí ya estamos bien claros con la asistencia. Sí, compañeros, buenas noches. Ahí se recuerdan con su asistencia. Ahí pregunta, uy, los chupones, esos son, acuérdense que esos son solo pequeños hematomas, equimosis, ¿verdad? Es por chupón. Eso lo vimos el día de ayer. ¿Algo más, compañeros? Pues yo espero que les guste. Como les vuelvo a repetir, la intención del curso no es volvernos médicos forenses, pero sí que realmente no quedarnos en la luna cuando estemos en un proceso, en un tribunal y explique el médico forense y nosotros no podamos entender todo ello. Sí, Sergio. Buenas noches, doctor. En el caso de una herida, cuando causa una decapitación de un miembro, pensemos en una mano, ¿cómo es catalogada? ¿Como una contundente? Ahí es un arma, ahí es cortante totalmente, ¿verdad? Corto, contundente. Corto, contundente, Sí, cuando hay porque decapitación de algún... para quitar la mano, tiene que ser con un instrumento que tenga un poco de más peso. Entonces, tiene que ser un hacha, un machete o un cuchillo, porque si lo hace deliberadamente, como quitan los dedos, es cortante. También tiene que hacer un poco de presión y entonces se convierte en corto contundente. Ah, ok. Sí, y Porque pensando también ha en las visto heridas de cómo sierras eléctricas. con los carniceros, ¿verdad? Cuando agarran el hacha para ¡pah! Y ahí sacan y viene quitan las extremidades de los animalitos y igual es la misma forma, es esa. Lo importante es que uno pueda entender de lo que está hablando el médico forense, porque no somos nosotros los que vamos a hacer la investigación. La investigación la hace el médico forense. Nosotros vamos a tratar de entender lo que él quiere, lo que plasmó, basado en ello y el entendimiento que hagamos de eso, podemos atacar el informe y así así es como vamos a tratar de establecer nuestra estrategia. Ok. Las heridas provocadas por sierras eléctricas no están catalogadas dentro de esta rama de heridas. No, porque son mecánicas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así es. Ok. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Para servirles. Bueno, jóvenes, el día de mañana yo solo les quiero, ahí sí que desear tranquilos. Vamos de la misma forma como hemos llevado el curso,
trate de ir a resolver la comprobación esa de lectura. Y en base a ello es que vamos a hacer las preguntas. No, el que haya investigado, eso tiene que ser así. Así que éxitos, no les deseo suerte porque la suerte es solo para los haraganes. Éxitos el día de mañana y nos vemos el día lunes. Vamos a continuar con los temas. Y ahí se recuerdan que el miércoles 15 es el primer examen parcial. En el examen parcial entrará desde el tema 1 hasta el que veamos el día lunes. Creo yo lunes o martes, todavía no sé. Pero creo que hasta ahí vamos a llegar. Bueno, desearles buena noche y éxitos. Sí. Disculpe, o sea, mañana únicamente es la prueba y la prueba. Voy a hacer un promedio, unas 10 o 15 preguntas fáciles, pero no puedo, algunos media hora, 40 minutos, y no puedo realmente quitar el tiempo, entonces no me quedaría ningún buen tiempo para poder resolver o ver algún tema. Pero ahí así está programado y tratemos de cumplir y así descansamos un poquito y no se hace tan tedioso. Ok, de acuerdo, doctor, gracias. Bueno, pues, Gracias, doctor. Feliz noche. mañana nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche, doctor. Hasta luego. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. doctor. Gracias.